22 de marzo, Evangelio de San Lucas 15, 1, 3, 11, 32, del libro Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret, del Padre José Luis Martín Descalzo. No se equivoca Pegúy al decir que esta parábola, esta palabra de Dios que ha llegado más lejos en longitud, en hondura, en extensión y en profundidad. Es la más conocida, la más amada de las parábolas, la del Hijo Pródigo, también la más bella y la que más horizonte nos descubre el corazón de Dios. Un hombre tenía dos hijos, vivían con él en su casa, en la aburrida rutina de levantarse, trabajar, comer, charlar, acostarse. En la casa había amor, mucho amor, pero no todo, ni siquiera sabemos ver el amor que nos rodea, al menos en el estallido de la edad juvenil. Por eso el más pequeño de los hermanos prefirió la aventura de sus sueños a la aparente rutina del amor de su padre. Quería novedades, caminos, saltar, gritar. Su corazón no parecía caberle dentro de los cuatro paredes de la casa de su padre. Y un día pidió la parte de su herencia. No le correspondía en rigor, como señala el Deuteronomio, hasta la muerte de su padre. En vida, este podía disponer con absoluta libertad de los bienes, aun de las puestas en herencia de sus hijos. Pero al padre de la parábola no le importan las leyes, respeta demasiado la libertad de su hijo, accedió a su locura, a su loca pretensión, se retiró al menos, se resistió al menos, intentó dar consejos al muchacho, le mostró al menos su dolor, la tristeza de que iba a dejarle, probablemente nada de eso. Dios del Evangelio usa solo la voz de la conciencia. Podría mandar legiones de ángeles para impedir la sentencia de Pilato. Pudo al menos intentar disuadir a Judas para que no lo para que nada de eso hiciera. Su respeto a la libertad humana es casi escandalosa. Y al muchacho que se va en busca de lo desconocido sentía la ebriedad de correr el mundo, de conocer países, ciudades lejanas. Como llevaba mucho dinero, no le fue difícil encontrar amigos y amigas paradas en los mejores albergues, bebía las más caras bebidas. Qué fácil era conseguir mujeres. Cuánto le respetaban todos. Qué orgulloso se sentía de sí mismo mientras le duró el dinero. Pero le duró poco, como a todo lo que no es sudado para ganarlo. Se le fue como un agua entre las manos. Un día, cuando el posadero le pasó la nota de la deuda, se dio cuenta de que ni para pagar los atroces tenía. Acudió entonces a los amigos que tan fervorosamente le acompañaban un día pasado, pero pronto vio cómo se cierran tantas puertas a quienes piden y cómo se le abren a quienes les dan. Tendría que abandonar su lujosa posada. Tal vez fue echado de ella violentamente y ahora habría que ponerse a trabajar. Pero, ¿en qué? El muchacho se dio cuenta ahora de que nada sabía. Había vivido tan cómodamente a la sombra de su padre sin hacer nada, y no era sencillo encontrar un trabajo fácil en tierras extranjeras. Al fin, alguien le ofrece un puesto como pastor de cerdos. Se resiste y siente vergüenza, pero el hambre aprieta y lo acepta. Ahora aprende lo que es trabajar a las órdenes de un amo cruel que hasta le cuenta las bellotas que hay que dar a los cerdos. Era tiempo de hambre en la ciudad y comenzó a saber lo que dolía dar a los animales, lo que hubiera querido darse a él mismo. Una de aquellas noches las lágrimas subieron a sus ojos. Comenzó a recordar y con los recuerdos vio su salvación, en verdad que era un pecador bastante poco pecador, un pecador bastante infantil. Su
mismo modo de despilfarrar demuestra que su problema era más de falta de cabeza que de retorcimiento del corazón. Ha observado con agudeza que si este muchacho hubiera depositado su fortuna en valores bancarios jamás habría regresado a su casa, pero ese muchacho era un pecador que desconocía el cálculo. Pecaba como se ama, pecaba como se ama, calientemente, no como se odia en frío. Su pecado le mancha, pero no le corrompía. Pero de pronto seguía acordándose de su casa, sigue queriendo a su padre, sigue sintiendo hijo, sigue recordando que su padre es bueno y perdonador. Por otro lado, no es suficientemente orgulloso como para ignorar que está mal. Reconoce que hasta los jornaleros de su casa están mejor que él, que hace días que sentía el, el hombre más importante del mundo, y eso demuestra no poca sinceridad. Tampoco es muy grande su orgullo cuando le queda fuerzas para volver. Es claro que todo lo hace movido por el hambre y no por el amor hacia el Padre o por el reconocimiento de su error en el pecado. Pero lo importante es que la luz entra en el alma, aunque sea por el camino del hambre. Vive aquello que escribe Poway. La gracia de Dios es terca. Si encuentra cerrada la puerta de la calle, entra por la ventana. Cuando decide volver, lo hace en un planteamiento melodramático. Se imaginó que su padre lo recibiría como jornalero, ya no como hijo, en parte porque aún no sabe lo bueno que es su padre, y en parte porque en el fondo le gustaría ser castigado y así sentiría el orgullo de ser el gran pecador. Era como se ve un poco fantasmón, pero sigue siendo un buen muchacho. Realmente es un poco extraño que esta parábola sea conocida como la del hijo pródigo. Como su verdadero protagonista es el padre, Rembrandt, en el cuadro más importante que se ha pintado sobre la escena, la comprendió muy bien. El hijo quedaba a la sombra de rodillas, dando la espalda el espectador, con el rostro escondido en el seno del padre. De la sombra emerge sus gastados zapatos y sus harapos. En cambio, el manto del padre brilla en el centro del cuadro y su rostro irradia toda luz. Es un rostro del anciano venerable con ojos de haber llorado mucho, su rostro que fue enérgico, en el que ahora solo queda una bondad enternecida. Sus manos temblorosas siguen apoyadas en el hombro del muchacho, como para protegerlo y retenerlo a la vez. De pie, de perfil, otro personaje, el hijo mayor, en su actitud todo de un reproche a la conducta de su padre. El peinado subraya la estrechez de la frente, las cejas fruncidas, los labios con las muecas siniestras, mientras las manos parecen concentradas en la contracción nerviosa, toda la repulsa que siente ante ese padre que para él ha perdido toda la dignidad y señoría. Todo este mundo de sentimientos en el genio del pintor pudo captar está también genialmente resumida en las pocas líneas de la parábola, una de las páginas del mayor hondura psicológica en la Biblia entera. El padre había dejado marchar a su hijo, había respetado su libertad con aparentes desinterés, pero con el corazón en realidad destrozado. De hecho, el paso de los días no había hecho otra cosa que aumentar la necesidad que tenía del regreso del muchacho. Él le conocía bien, sabía que aquello había sido una, una, cala, una calaverada. El muchacho no era malo, volvería. Y porque sabía que volvería, se pasaba las horas
muertas en la ventana, fijos a los ojos en el camino por el que se partió. ¿Cómo pudo reconocerle en la distancia? Pa- Partió a caballo y regresó a pie. Se fue vestido de sedas y volvió envuelto en harapos. Marchó joven, reluciente y venía flaco y envejecido. Nadie lo había reconocido, nadie que no fuera su padre. Él sí, y no supo esperar digno en el que el muchacho llegara a arrojarse a sus pies. Cualquiera lo hubiera hecho. Es tan agradable mostrar ofendido, ver cómo alguien viene a postrarse ante nosotros, sentir luego la dulzura de perdonar y comprobando la imaginamos que somos. Pero este padre no, salió corriendo con la prisa que le permitía sus piernas y sus pulmones. Abrazó a su hijo antes de que él pudiera pensar de abrazarle y le cubrió de lágrimas y besos, como escribe Cabo de Villa, mientras el arrepentimiento andaba en el lento paso. La misericordia corre, vuela, precipita las etapas y anticipa el perdón, manda adelante como un heraldo la alegría. Y es que en realidad este padre tiene más necesidad de perdonar que el hijo de ser perdonado, que el perdón, el hijo recupera la comodidad, el padre recupera el corazón, como con el perdón el muchacho vuelve poder comer, el padre vuelve a poder dormir. Y se trata de un perdón verdadero, desbordante, sin explicaciones, sin condiciones, ni promesas destellantes de alegría. El padre ni siquiera pregunta por qué ha vuelto su hijo, por hambre, por amor. Ha vuelto y volverá a marcharse tal vez en cuanto logre más dinero. Nada de estas preguntas. Lo primero es abrazar. Lo demás se sabrá luego o nunca. Pero el muchacho ha preparado su discurso y en cuanto el padre se detiene un minuto en sus abrazos, lo suelta para quedarse tranquilo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y el padre no puede creer a sus oídos ante la tontería que está oyendo y sin dejarle llegar al disparate mayor, ese de trátame como uno de tus jornaleros, se pone a gritar que preparen un banquete, que traigan los mejores vestidos y las joyas más caras, porque ese hijo mío, como lo subraya, que había muerto y ha vuelto a la vida, y había perdido y ha sido hallado. Y comenzó el banquete. El hijo mayor. Así somos, así solemos terminar esta parábola, pero en el Evangelio tiene una segunda parte tan larga e importante como la primera. El banquete había una silla vacía, aquella silla pregonaba que además del pecado del muchacho y del perdón del padre, había en la casa una tercera persona que no se parecía ni al uno ni al otro. El mayor, el hermano mayor que hallaba en el campo trabajando, paseando. Vamos a suponer que estaba trabajando. En todo caso, estaba tan lejos de su padre como la de su hermano menor. Y ésta no iba ido a buscarle. Su padre no sabía acompañarle. Estaba en el campo y al regresar a casa oyó música y los coros y llamando uno de los criados le preguntó qué era aquello. Extraño, extraño hijo, extraño hijo este. Sabe que su padre está destrozado desde que se marchó el pequeño. Sabe que desde que se fue no hay en su casa otra cosa que lamentos. Y cuando oye música y júbilo en el interior, no se le ocurre que puede ser aquello, que es que podía haber alguna otra causa
que alegra así a su padre. Curiosamente, este hermano mayor sabía de su casa y estando en ella menos que el pequeño, que el lejano criadero del cerdo, tuvo que preguntar. Y naturalmente se encolorizó al enterarse aquello que no era justo. La santa justicia subió a sus labios para disimular su sucia envidia. ¿Envidia? Sí. Sus palabras posteriormente la, la resumen así. En el fondo también en él le hubiera gustado paladear las alegrías que supone ha gozado el pequeño. Si todo iba a terminar lo mismo, también él hubiera elegido las francachelas. Así es como a veces el justo envidia al pecador y no quiere entrar. Es la rabieta de los justos, como se iba él a mezclarse con semejante tipo. Si quiere él entrar, entre, tendrá que irse el intruso que en definitiva ahora no viene a otra cosa que a robarle su parte de la herencia después de haber gastado la propia. Y también a éste salió a buscarle el padre, porque él recibe no solo al que viene hacia la casa, sino también el que se niega a venir desde dentro de la casa. Pero el hermano mayor tiene sus razones, tristes razones. Hace ya tantos años que te sirvo, sin jamás haber traspasado ni uno de tus mandatos y nunca me dices un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y al venir ese hijo tuyo que ha consumido tu fortuna con meretrices, le matas un becerro cebado. Cada palabra es más triste que la anterior. Se enorgullece de lo que es un deber y pasa factura a su padre como si estando en su lado le hubiera hecho un favor. Presencia como si la gran méritos no al no haber amado, no, no al verle trabajado, sino el no haber traspasado, el no haber hecho el mal, puesto a pedir lo único que echa de menos es un cabrito, ni a la hora de desear es generoso. Pero aún son más graves las palabras que se refieren a su hermano al ver a ese hijo tuyo, que significa ya había muerto su hermano en su corazón. Ni siquiera lo reconoce como su hermano. Si el padre quiere seguir considerándolo hijo suyo, él ya no puede considerarlo como su hermano y naturalmente a la hora del describir la vida que ha corrido como se acordaba de las hambres que el muchacho pasó, solo sabe que gastó su dinero en meretrices. ¿Cómo lo sabe? ¿Ha sido acaso a buscarlo como hubiera correspondido a un hermano mayor? Juzga probablemente por habladurías, acierta seguramente, pero olvidándose de las lágrimas de hoy, se cierne a una buitre en la locura del ayer. Todo el tono de las palabras muestran la secreta envidia que siente y sus ocultos deseos no saciados, no porque su mejor sea mejor en sus hermanos, sino porque ni para pecar tiene coraje. Difícilmente podía Jesús retratar con mayor viveza la religiosidad de los fariseos, los justos oficiales de ayer y de hoy, que perpetuamente pasan a Dios la factura de sus bondades mezcladas con la acusación de la maldad de los otros. Del libro Vida y Ministerio de Jesús, del Padre Martín Descalzo, 22 de marzo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.